Les saludo desde Worship Center. Hoy voy a tener un programa, vamos a ver de una forma más cercana con cada uno de ustedes. Quiero tocar el tema sobre los tiempos finales, las señales de los últimos tiempos, en lo cual es importante que nosotros podamos comprender lo que la Escritura habla acerca de tiempos como los que estamos viviendo y tiempos como los que se aproximan. La Biblia nos habla acerca de esto y voy a empezar de una vez con el tema. En el libro de Daniel, la Biblia dice: muchos serán limpios. Estoy hablando del capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esa parte es muy importante porque Dios dejó luz para que nosotros podamos entender y comprender los tiempos. Así que en este tiempo nosotros, el tiempo que estamos viviendo, necesitamos inquirir, preguntarle al Espíritu Santo, buscar la voz de Dios, preocuparnos por qué dicen las Escrituras, en el aspecto de que necesitamos entender muy bien, a la luz de Dios, qué está ocurriendo para que nuestra oración, nuestra interacción, nuestro caminar sea un caminar sabio, entendido, y que como iglesia no andemos dando palos de ciego. Hoy quiero invitarte para que, si usted tiene alguna pregunta en cuanto, como lo dice aquí, tiempos finales, usted pueda hacer las preguntas. Vamos a ver cuántas de ellas puedo contestar. Pero desde este momento le animo. Daniel capítulo 12, versículo 10, es lo que he tomado. Ahora, la Escritura nos habla en este mismo libro, acerca, en el capítulo 10, vamos a ir ahora al capítulo 10 de Daniel. Vamos a echar para atrás un poquito. Para mí es una bendición poder estar con ustedes. Hoy no tengo a mi compañero Alfonso, pero bueno, los tengo ustedes. Así que, por favor, le invito para que estemos en contacto. Daniel capítulo 10, versículo 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y aquí es donde viene la parte que necesito que usted pueda concentrarse bien. Dice: y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Nótese que, como dice la Escritura, la palabra era verdadera, el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra. Significa que nosotros, en medio de una crisis, en medio de una situación X que estemos pasando, por lo que está aconteciendo a nivel mundial, yo quiero decirte que necesitamos tener, como Daniel, poder comprender la palabra. ¿Cuál es la palabra que necesitamos comprender? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que necesitamos comprender. Es la palabra que necesitamos nosotros saber. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la voz de Dios en este tiempo? Así que vamos a ver. Dice: y tuvo inteligencia en la visión. La inteligencia nos sirve para poder tomar los cabos sueltos,
cómo armarla, cómo interactuar con todas las circunstancias que están pasando. Y por eso la Escritura nos habla de que Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por favor que si me pueden bajar el volumen, por favor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que puedas traer en esta hora, que puedas traer paz, que puedas traer revelación y que puedas traer inteligencia en medio de las circunstancias que tu pueblo esté pasando. Danos, Señor, la sabiduría, el entendimiento, la revelación para comprender, para oír tu voz y para no ser como los demás que duermen y que no tienen esperanza. Por eso, Dios, en el nombre de Jesús, te doy las gracias. Te doy las gracias. Bien, excelente. Vamos a ir ahora a la primera carta del apóstol Pablo. Primera carta del apóstol Pablo, perdón, a los tesalonicenses. Vámonos allá, por favor, un momento. En el capítulo 4, si me pueden bajar por favor la cortina y me baja el retorno, se lo voy a agradecer. Tal vez mi voz la estoy escuchando muy fuerte, pero bueno, esto es parte de lo que es la transmisión en vivo, sin reprise. Vamos directo, así que bien. En el capítulo 4, en el versículo número 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Sigue diciendo que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ok, sigue hablando el apóstol Pablo, y en la escritura, en este mismo capítulo, vamos a saltar al versículo número 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ok, mires, nótese que la Biblia nos habla en los tiempos finales, nos habla de la venida del Señor y nos habla de otro acontecimiento que nosotros le llamamos a este acontecimiento el arrebatamiento. Habla de los que han muerto en Cristo, que la Biblia no los llama muertos, los llama que duermen, y que ellos se levantarán primero, y luego nosotros los que estamos en vida en ese momento
que la Biblia dice que es en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente con el Señor, o sea, con los demás, y vamos a estar con el Señor en las nubes. Esa reunión con Él está pactada, está hablada para los últimos tiempos, es donde se celebrarán con el Señor, nosotros, la iglesia de Cristo, vamos a celebrar las bodas, el evento llamado las bodas del Cordero. Pero en el capítulo 5, en el versículo 1, el apóstol Pablo sigue hablando de los tiempos finales y dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Wow, eso me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque esto era un tema que la iglesia manejaba. Esto era un tema que el apóstol Pablo enseñaba. El apóstol Pablo enseñaba a la iglesia sobre la venida de Cristo, sobre cómo vivir la vida antes de que Cristo viniera. Por eso empezamos leyendo acerca de reglas para los maridos, para vivir en familia, para santificarse, porque Jesús, dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la Escritura que Cristo vendrá por segunda vez, pero sin relación al pecado. ¿Qué significa esto? Que ya no vendrá por pecadores, ahora viene por su iglesia, ahora viene por los que le esperan, y vendrá como ladrón en la noche, pero Él vendrá por lo suyo. El ladrón entra para coger lo que no es suyo, pero Jesús viene para tomar lo que es suyo. ¿Recuerdas aquellas palabras de San Juan capítulo 14, en donde Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, os tomaré, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él viene a buscarse dentro de nosotros. Siempre he mirado esto como si pusiéramos partículas de metal y partículas de papel en una mesa. Cuando Él viene, Él será un imán, y el imán va a traer los metales, el papel, todo lo demás que no es metálico se quedará en la mesa, pero todo lo demás subirá y será una sola pieza con el imán. ¿Por qué? Porque Jesús viene por lo suyo. Porque ese es el tiempo. Ahorita estamos en el tiempo en el que muchos no tienen al Señor. Muchos conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y por eso es que es necesario que hoy más que nunca la iglesia entienda que Cristo viene por segunda vez. Viene sin relación al pecado. No viene a buscar pecadores. Ya vino hace más de 2000 años. Vino a morir por el pecador, y ese es el momento en que la palabra que dice Apocalipsis: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Imagínense la misericordia de Dios de tocar la puerta de nuestros corazones, la misericordia de Dios de llegar donde está la prostituta, donde está el mentiroso, el engañador, donde está el ateo, donde está aquel que no quiere nada con Dios, y le sigue tocando la puerta. Al final, cada quien que abra la puerta o cada quien que cierre la puerta tendrá su recompensa. Por supuesto que la recompensa de abrir el corazón, de abrir esa puerta del corazón, es la recompensa de la vida eterna, del perdón de pecados, de tener al Hijo de Dios viviendo con nosotros, caminando con nosotros, amándonos y viniendo por nosotros, porque Él completará la obra. Bien,
Continuamos. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo les está diciendo, mire señores, ya ustedes lo saben. Así que, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Era lo que les hablaba. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. La palabra paz y seguridad es una palabra que hace falta a nivel mundial. En este momento no hay paz en el mundo. En este momento hay un mal común, hay un mal a nivel global y la gente se pregunta, ¿dónde parará esto? Se ha decretado una pandemia a nivel mundial, a nivel global. Hoy escuche bien esa palabra, global. Y esto lo que ha traído es una paralización de la sociedad, una paralización de todas las actividades económicas y por supuesto un daño irreversible a las economías y también un daño irreversible en mucha gente que ha muerto, pero otros están enfermos emocionalmente. No es de culpar. La Biblia nos habla de los temores, pero también la Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 4, dice que nosotros debemos cuidar de que no nos engañen. El engaño es una de las armas de Satanás en estos últimos tiempos. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que puede influir en las multitudes para moverlas, es sembrarles temor. Y por eso es que Dios nos gana por amor, no por temor. No conocemos a Dios por el temor de ir al infierno, lo conocemos por el amor por el cual Él murió por nosotros. Pero el temor hace presa de la gente y lo hace ver y lo hace pensar lo que no es real. Por tanto, en la Biblia nos habla de que cuando digan paz y seguridad, significa que antes de la venida de Cristo tiene que haber lo que se llama una crisis a nivel mundial. Y estamos en un marco del cual ya podemos entender lo que es una crisis global, en donde se habla de un gobierno global, en donde, por ejemplo, estaba hoy revisando algunos materiales e informándome, porque es necesario que nosotros nos informemos. Como lo hablábamos ahora, tenemos que tener sabiduría y tenemos que tener inteligencia en la visión. Y cuando comencé a buscar el candidato del Partido Demócrata de los Estados Unidos, hizo unas afirmaciones en las cuales en un discurso que dio a estudiantes, les habló a ellos se refirió a ellos porque ya está tocando un lenguaje que no era común. Ustedes son ciudadanos globales y está hablando de un sistema global en el cual ya no será ciudadano estadounidense, no será ciudadano costarricense, sino que se está buscando una ciudadanía global, porque tiene que haber un ente, tiene que haber un gobernador global. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla, una economía global. Ya Costa Rica manifestó, el señor presidente de esta nación expresó al secretario de la Organización de las Naciones Unidas, es un hecho público, en donde él manifiesta su beneplácito de sincronizar las políticas económicas y todas las políticas que conlleve a Costa Rica, sincronizarse con las demandas de la Organización de las Naciones Unidas, de las cuales la Organización Mundial de la Salud es un brazo y el Fondo Monetario
también es uno de sus brazos en la parte económica, en la parte, lo otro era en la salud. Y él dijo, estamos completamente de acuerdo y haremos lo que sea, haremos lo que sea. Significa que esto conlleva esto conlleva, y lo voy a decir así, a un peligro cuando nosotros no, aquí en este país no estamos acostumbrados a un tipo de políticas o de metas, por ejemplo, en cuanto al aborto, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la enseñanza de ideología de género en las escuelas, en cuanto a muchos otros temas que son muy polémicos aquí en nuestro país, pero esa es la corriente que hay. ¿Por qué? Porque el mundo intentará sacar a Dios y a la iglesia del camino. Por eso es que la Biblia habla de persecución. En este momento ya existe un nivel de persecución. Hoy alguien hablaba y hacía la pregunta, ¿por qué razón se permiten abrir los bares y las iglesias no? ¿Por qué razón la Organización Mundial de la Salud está de acuerdo en que la gente vaya a protestar por el problema racial, pero que conserven la distancia en una multitud, que conserven la distancia? ¿Está de acuerdo en eso? Y pudimos ver a nivel de los Estados Unidos y en otras partes del mundo protestas en las cuales es ridículo pensar en una multitud enardecida, sobre todo los que están haciendo violencia y demás, poder encontrar que estaban guardando el consejo de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, ¿por qué no con las iglesias? ¿Por qué no permiten? ¿Por qué hay tanta regulación en la mayor parte de los países? Es porque es incompatible la vida de la iglesia, porque el predicado, vamos a decir así, la doctrina de la iglesia va en contra de lo que hoy se está estableciendo como una nueva normalidad, que significa aceptar lo que no es normal como normal. Así que esos son los tiempos que estamos viviendo. Yo te hablo de esto porque tengo que enseñarte la palabra en base a los acontecimientos del día de hoy. Como tal, todavía falta mucho por ver, mucho por ver. Encontramos que efectivamente detrás de todo esto viene una guerra comercial, viene una disputa posterior por las economías que están endeudadas, que están prácticamente quebradas, y que sus gobernantes van a ver a quién se la endosan, a ver quién les presta, con qué facilidades. Y no olvidemos que la palabra de Dios dice que el que toma prestado es esclavo del que presta. Eso es delicado. Cuando las naciones se endeudan, y precisamente Costa Rica es una nación no endeudada, estamos sobreendeudados, y usted escuchará noticias que se quiere pedir préstamo para esto y préstamo para el otro y préstamo para acá. Ya estamos endeudando hasta nuestros tataranietos, si es que Cristo no ha venido antes. Pero esta es la realidad, esto es lo que está aconteciendo. Por eso dice que cuando digan paz y seguridad, porque eso es lo que van a buscar con la famosa vacuna, para vacunar a todo el mundo, a todo el planeta. Y Costa Rica ya dijo, el señor presidente dijo, estamos de acuerdo que todos se vacunen. Costa Rica va a entrar en ese programa. Es uno de los programas de la ONU, de la OMS. Así que, mis amados, se lanzó este anuncio, y eso es algo que viene. Es algo que solo Dios sabrá, pero ya fue anunciado. Solo Dios sabrá si se permitirá tener. Por eso es que necesitamos orar. Por eso es que necesitamos levantarnos, tener entendimiento. Y yo quiero decirte, en Mateo capítulo 24, versículo 4 dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el engaño es el arma en este tiempo. Yo quiero decirte, los noticieros generalmente se enfocan mediante convenios en los cuales muchas veces lo que escuchamos es una verdad parcializada y manipulada.
no todos los medios, pero en una gran mayoría encontramos la manipulación, porque vienen intereses políticos, intereses monetarios. Ese es el tiempo en que hay un gran engaño, en que todo lo que nos dicen hay que, como decían los abuelos, hay que creer ni dejar de creer, ¿verdad? Así que necesitamos tener esa agudeza espiritual para no ser presa del engaño, para no ser presa de la manipulación por el temor, porque la gente cuando está atemorizada socialmente es como un rebaño, y ya se usa la palabra, es como un rebaño muy manso que se le guía hacia cualquier parte. Yo recuerdo cuando antes decían que los feligreses hacen lo que los pastores o lo que los sacerdotes dicen. Aquí en Brazos de Amor siempre hemos puesto la palabra de Dios, los versículos, las escrituras, y aún así lo utilizamos en el programa para que usted vea, lea que lo que te estamos diciendo tiene fundamento bíblico. ¿Para qué? Para que usted mismo pueda comprobar y usted jamás se deje llevar simplemente por las palabras. Hay dos formas de poder recibir una verdad en el corazón. Es cuando uno mira lo que Dios dice, pero también siente lo que Dios pone en el corazón cuando algo es de Dios. Así que sobre esta escritura dice que cuando vendrá una destrucción. Más, versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué significa? No estamos en pecado. ¿Qué significa? Que el día vendrá repentinamente. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga por su iglesia, y será en un tiempo convulso, en un tiempo como lo que estamos viviendo, o quizá todavía en algo más grave. Yo quisiera decirles lo mejor, pero el panorama que tenemos a nivel mundial, a nivel global, a nivel político, es un panorama muy lúgubre, pero sabemos que Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y también lo que está escrito se tiene que cumplir. Y yo quiero decirle que hay un espacio reservado en el último tiempo para el avivamiento, el último avivamiento de la iglesia de Cristo. Así que el diablo no podrá hacer lo que él quiera, porque Dios tiene un espacio para que, como nunca antes, el evangelio pueda predicarse en el mundo entero. La Biblia dice: y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso es que ese es el tiempo de levantarse, de orar, de hablar, de publicar, de expandir la palabra de Dios, porque crean o no crean, la gente necesita que se le toque la puerta, que se le entregue el mensaje, y vamos a hacerlo con la fe de que los corazones serán abiertos. Así que viene un avivamiento, viene un despertamiento en medio de todo esto que está pasando a la iglesia. Le aseguro que Dios está trabajando, Dios está firmando las columnas, hay algo que Dios está operando sobre ti, y por eso yo quiero decirte: ánimo, ánimo, hágale filo a la espada, ánimo, tenga una visión futurista de fe. No vamos a ver como el mundo quiere que veamos. No vamos a estar escuchando solamente las noticias negativas. Vamos a escuchar las noticias del cielo, que Cristo viene pronto, que Cristo viene por nosotros, que Cristo nos ama, que aquel que dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Que en la casa del Padre hay una morada que Dios ha preparado para nosotros, que Dios tiene una promesa para nuestros seres queridos, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que ese marido duro, que esos hijos rebeldes, déjelos, que
a Dios no se le quema el pan en el horno. Dios sabrá tratar con ellos. Usted tenga paz. Vamos a creer la palabra, sigamos hablando la palabra. Recuerde que nuestra responsabilidad es predicar. La responsabilidad de Dios es redarguir, es salvar. La responsabilidad del hombre es o tomar la mano de Dios o seguir rumbo a la condenación. Pero bien, oramos para que desde el más malo, para que el menos malo, para que todos puedan conocer a Jesucristo. Por eso la Escritura nos habla y dice, mas vosotros, hermanos, estoy leyendo el Primera de Tesalonicenses 5:4, no estáis en tinieblas, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué significa? Que no podemos estar descuidados. Tenemos que hacer un análisis de lo que está pasando, pero también tenemos que tener sabiduría, conocimiento de las cosas que vendrán. Significa que a esto le queda un poco más de tiempo y que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi amado, mi amada, se han cerrado los templos, pero no se ha cerrado la fe, no se ha cerrado la visión. El brazo de Dios no se ha cortado. Y yo quiero decirle, tan cierto como usted me puede estar viendo y escuchando, hay un Dios que te ama, hay un Dios que no dejará sin completar todo lo que Él te ha prometido. Así que no estemos más en temor, vamos a estar en un estado de fe. Dios no nos llamó para vivir en un tiempo de miedo, en un tiempo de miedo, la palabra miedo, porque la palabra temor es diferente a la palabra miedo, se parecen mucho. La palabra temor implica, por ejemplo, tiene que ver con lo que alguien puede decir, por lo que yo puedo sentir o yo puedo imaginar, pero la palabra miedo implica sufrir daño físico. Y por eso la gente hoy en día está con miedo. Eso no es temor. Lo que tienen miedo a morir, miedo a contaminarse, miedo a contraer el COVID-19 o el SARS-2, como se llame, miedo a enfermarse, miedo a perderlo todo. Eso es miedo, eso no es temor, eso es miedo. Y cuando una persona está llena de miedo, la persona puede tener eso y le va a gobernar su mente, le va a oscurecer la fe, le va a extraer todo lo que Dios ha puesto en su vida. Por eso dice la Escritura que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Muy bien, así es. Ya casi vamos a abrir el tiempo para escuchar de algunas preguntas o algún comentario que usted quiera hacer. Vamos a ver y ya en un momentito lo hacemos. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino seamos sobrios. ¿Por qué dormir? Porque el adormecimiento o la ignorancia hace que estemos ocupados, afanados, pero no sabemos lo que viene. Yo quiero decirte que Dios nos llama para que estemos atentos. Tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar orando hoy más que nunca por nuestros gobernantes. Tenemos que el llamado de orar por los lugares donde, por ejemplo, donde se establecen las leyes. Si usted supiera lo convulso que es ese ambiente, es muy fuerte, es estresante. ¿Por qué? Porque ahí convergen intereses, ahí convergen fuerzas de muchos tipos y
Una ley que sale es una ley que se aplica sobre todos los habitantes de un país. Por esta causa nosotros necesitamos orar por los gobernantes, orar por la gente que está en eminencia. ¿Para qué? Para que, y voy a hablarlo así, para que las fuerzas de las tinieblas no controlen esas vidas, para que no tengan vía libre para que en este país o en cualquier nación haya injusticia, haya rapiña en ese tiempo y se muevan intereses ajenos a los intereses de Dios. Por eso tenemos que salvaguardar la vida de Dios en la nación, tenemos que salvaguardar la vida en familia conforme al modelo que Dios nos ha dado y orar, estar despiertos, no dormir. ¿Por qué razón? Porque yo le aseguro, hay un maligno el maligno no duerme, y por eso la iglesia no puede estar descuidada. Necesito, en el nombre de Jesús, que usted se levante. Si usted es miembro de esta iglesia, por favor, levántese a orar por la iglesia, levántese a orar por su familia, levántese a orar, levantémonos a orar por el país, levantémonos a levantar. Ya sabes cómo orar, hay gente que sí sabe cómo orar, a poner barrera, a usar la autoridad que Dios nos ha dado para reprender los principados y las potestades que están viniendo sobre la tierra, para que sea desmantelada toda mentira, para que todo aquello que está debajo, que no es lo real, pueda caer, para que Satanás sea truncado y sea, como dice la escritura, bueno, voy a decir con esta palabra, sea bloqueado, sea impedido de hacer su obra. Porque cuando no hay luz, el mundo se llena de tinieblas. Por eso es que el pueblo de Dios es llamado a encender la luz. Somos llamados a levantarnos, a orar, a clamar. Usted no sabe lo que puede venir mañana. La gente está atento. ¿Cuántos casos hay? Y yo quiero decirte el resultado de los casos positivos que hay mañana. Quiero decirte, ya van de camino. Es más, mañana se va a saber muy claramente, pero nosotros no tenemos que estar pendientes simplemente de cuántos casos. Cada quien tiene que ser responsable, y para ello necesitamos tener un sistema emocional que es el fundamento o la base de un metabolismo correcto, de unas defensas biológicas fuertes cuando estamos en fe y cuando no estamos en temor. Por esta causa yo quiero decirte: mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará al Señor. Así que declaro en el nombre de Jesús que plaga no tocará tu morada, que Dios guardará tu casa, Dios guardará tu familia, que Dios hará un milagro en tu vida. Así que bien, quiero dar la oportunidad para que vamos a ir ya a algunas consultas. Ya las tenemos, las van a pasar y vamos a ver. Bernán López dice, pregunta para el pastor: cuando en la Biblia hace referencia a un dragón en Apocalipsis, tomado de referencia a la prédica anterior, ¿a qué nación se refiere? Muy bien, gracias Bernán. Definitivamente el dragón vamos a ver, el dragón en el libro de Apocalipsis representa a Satanás. Ustedes lo verán en Apocalipsis capítulo 12. Ustedes verán muchas figuras, y esa nación es representada por ellos mismos. Esa es su figura, es el dragón, la República Popular de China, cuyo gobierno es gobierno popular comunista. Así que ellos son. A ver si tenemos otra pregunta. Vamos a ver. ¿No tenemos? Ok. Entonces vamos a ir a la última parte. Dice, pues los que, vamos a ver, estamos acá, ok. Versículo 8.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Maravilloso. Quiero hacer una oración. Voy a orar por usted. Le pido a Dios que te pueda dar sabiduría, entendimiento, y que te levantes a guerrear, a orar, como lo hablaba hace unos minutos, para que podamos ser esos atalayas que estamos clamando, que estamos orando, para que Dios tome el control y no así las fuerzas de las tinieblas hagan lo que quieran. Así que no van a tener el espacio libre, porque tú y yo vamos a ser los que nos ponemos en la brecha entre los vivos y los muertos para clamar, para que, como dice la Escritura, que venga tu reino. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por permitirme hablar la palabra. Te doy muchas gracias por permitirme tener este contacto con cada una de las personas que ha tenido un corazón para conectarse. Yo te ruego, Espíritu Santo, que obres para que la iglesia pueda tener una visión fresca, una visión, Señor, una visión atinada, y pueda, oh Dios, levantarse espiritualmente, no dormir, despojarse, como dice tu palabra, de todo peso y del pecado que nos asedia, que necesitamos correr la carrera que tenemos por delante. Pido que bendigas cada vida, cada familia. Si no tienes al Señor, o si conociste de Cristo y te apartaste, repite conmigo estas palabras y dile: Señor Jesús, toma mi vida, toma mi corazón, perdona mis pecados, lávame en tu sangre, hazme de hoy en adelante alguien que te ame con todas mis fuerzas y que te sirva, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero orar ahora por ti, por tu familia, por tu necesidad. Le hablaba a mi esposa que no es nada fácil orar sin tener específicamente cuáles son esas peticiones, y quizá ya a esas alturas será muy difícil que tal vez usted me pueda escribir, pero yo creo que si quieres hacerlo y puedo tener algunas peticiones de oración, con mucho gusto voy a orar. Para eso nos llamó el Señor. Quiero agradecer a todas las personas que enviaron un saludo el día de hoy, por celebrarse el día del pastor. Bueno, se acordaron. Y lo otro, pues en verdad decirles que muchas gracias por sus palabras, muchas gracias. Yo le recuerdo siempre, tenga guardado en su corazón las palabras que un día usted ha recibido. Tenga guardado en su corazón el poder atesorar las escrituras, la palabra, el consejo que se te ha dado. Y recuerda que tú tienes un ADN espiritual. Actívalo en el nombre de Jesús. Hay muchos de ustedes que me están viendo, tienen dones proféticos, tienen una sabiduría, una revelación, y algo como nunca antes se va a activar dentro de ti, porque cuando abras tus labios no te vas a explicar cómo es que estaba eso en ti. Es porque Dios te dará, el Espíritu Santo te dará palabra sazonada con sal, te dará palabra revelada, y vas a ser efectiva como nunca antes. Yo llamo la bendición de Dios sobre tu vida. Le pido al cielo que bendiga tu vida, te dé fuerzas nuevas, que todo lo que ha sido lanzado contra ti, que toda ansiedad y todo aquello que el enemigo haya lanzado contra ti, en el nombre de Jesús caiga y no te toque, y
Todo aquello que te haya tocado tiene que irse en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro por tus hijos, oro por ese niño, esa niña. Yo oro por las personas que son llamados vulnerables, pero que en el nombre de Jesús serán protegidos por la mano poderosa de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro por sanidad, sanidades milagrosas en este momento. Personas con fuertes dolores de cabeza están siendo sanos en el nombre de Jesús. Se van tumores, se deshacen en el nombre de Jesús. Se van problemas gástricos, gastritis, fuera en el nombre de Jesús. Sé limpio, sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu cuerpo, ese dolor de espalda, ese dolor en tu columna, desaparece en el nombre de Jesús. Por la palabra, yo declaro que los milagros que están señalados para los últimos tiempos vengan ahora sobre ti, y en este momento recibas un milagro. Milagro en tus riñones, milagro ahora mismo en tu corazón, un milagro. Hay personas con una carga emocional muy fuerte. Yo la reprendo en el nombre de Jesús. Yo mando a toda fuerza mentirosa de las tinieblas que suelte ahora tus emociones, que tu estado anímico se levante en el nombre de Jesús. Depresión, vete fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda ansiedad la cancelo. Ahora eres libre, 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 libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo temor a una trombosis, toda situación ahí física que ha estado llevándote con infecciones, el Señor me muestra que está sanando personas con infecciones. Así que infecciones se están yendo en el nombre de Jesús. Pulmones enfermos son sanos, bronquios son sanos, libres de asma. Toda asma se va, se va, se va, sale. Sal de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Niños con asma son sanos en el nombre de Jesús. Mira que Dios está operando. Hay alguien que está orando por niños. Hay sobrellevar estas cargas. Nosotros los adultos no es fácil, pero sobrellevar este tipo de cargas y una crisis como la que se está viviendo para un niño no es fácil. Ellos son niños, pero hay muchos que ya entienden, son estudiantes. Lloro por esos estudiantes, Padre, por toda turbación, por toda ansiedad, por toda saturación, en el nombre de Jesús. Que se quite ahora mismo toda sobrecarga emocional en esos niños, en esos estudiantes. Que venga claridad para entender, que venga, oh Dios, una facilidad para que puedan ahora poder estudiar a distancia, y que la sabiduría y el entendimiento les sea concedido para que puedan accionar de acuerdo a las exigencias de los estudios. Padre, gracias, gracias, porque también estás operando en necesidades. Llamo la provisión de Dios sobre cada uno de tus necesidades. Hay deudas, hay situaciones muy fuertes, pero dice el Señor: no te dejaré ni te desampararé. El dinero que estás esperando va a venir, va a venir. Recuérdalo, viene de mano de Dios, viene del canal que ya tú conoces, pero también Dios tiene canales reservados en este último tiempo. Así que ánimo, ánimo. Dígale al Señor: gracias, porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que en el nombre de Jesús, ánimo, levántese en el nombre de Jesús, levante sus manos. Personas con problemas de parálisis, el Señor las está sanando en el nombre de Jesús. Comience a mover sus manos, comience ahí. Una persona que tenía problemas aquí en la zona lumbar, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora está recibiendo sanidad. Hay personas con problemas, están recibiendo quimioterapia. El Señor me muestra personas con tratamiento de quimioterapia. Yo quiero decirte que no temas, Dios ha operado. Todo cáncer ha sido arrancado, toda célula, no, o sea,
sobrenaturalmente ha sido arrancado. Y escucho la palabra sana, sana, sana. Eres sana. Y hay un varón también, eres sano. Así que celébrelo ahora mismo, celébrelo, camina en vida y no en temor, camina en vida y no en miedo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tengo ahí algunas peticiones, vamos a unirnos en este momento. Jamie Méndez, por la familia Granados Méndez, para que el Señor nos guarde en todo momento y nos guíe siempre por el camino correcto. Nicole, Sofía, Cristel, Jonathan y Jamie. Qué lindo. Qué lindo. Padre, en el nombre de Jesús, por la familia de Jamie, de Jonathan Granados, Señor, por cada uno de ellos, sus hijas, sus trabajos, Padre, la mano del Señor sobre esta familia. En el nombre de Jesús. Por Gloria Sánchez, pido por mi salud sea restaurada completamente. Gloria, en el nombre de Jesús, reprendo todo malestar sobre tu cuerpo espiritual, emocional, físico. Sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Recíbelo, está hecho. Por Katia Solano, pido oración y fortaleza por mi familia. Que Dios tome el control de todas las cosas. Pido por sanidad. Katia, en el nombre de Jesús, invoco sanidad sobre tu cuerpo y la visitación de Dios sobre cada miembro de tu familia. Y no temas, porque Dios no te ha dejado. Marilyn Castrillo, orar por familias Mora Castrillo, Castrillo Murillo y Mora Madrigal. Marilyn, tu petición ahora mismo la tomo y la presento delante de Dios para que venga de los cielos respuesta sobre cada una de esas familias. El Señor me muestra que hay una forma que Dios está operando. Ha habido gente rebelde, ha habido gente muy dura, pero Dios está operando. Así que ten paz, que Dios se va a glorificar en ellos y Dios sabrá poner las cosas en orden. Así que esos conflictos familiares, ten paz, que Dios está en control. Yo llamo la intervención de Dios sobre esas familias en el nombre de Jesús. Por Loli Carvajal, por mi nieto Tomás, por su sistema nervioso. Así es, en el nombre de Jesús. Por ese jovencito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sistema nervioso, sé sano ahora en el nombre de Jesús. Toda tensión emocional y toda carga que pulula en el ambiente, sea ahora bloqueado para que no te afecte en el nombre de Jesús. Llamo sanidad sobre las emociones. Personas que han estado con pánico, que han estado con ansiedad muy fuerte, sean libres y sanos. Yo puedo ver la mano de Dios trayendo sanidad y restauración. Por Jessica Suyey Cervantes Brizuela, por Matías Durán, su diabetes. Mira, todas las personas que tienen problemas con diabetes, en este momento hay una palabra de Dios y hay una unción. Hay una unción que está presente. Y si de algo estoy seguro es que cuando Dios está operando, y Dios está operando ahora mismo. Yo no voy a orar por orar. Yo solamente quiero decir que tu páncreas es sano, que tu páncreas comienza a producir la insulina, que todo aquello que se conjugó para reducir la producción normal de insulina, toda producción insuficiente o aquello que ha desbalanceado la insulina en tu cuerpo, ahora mismo se deshace y mando que tu páncreas sea sano, completamente sano, y los niveles de glucosa y los niveles de azúcar sean ahora en el nombre de Jesús perfectos, sanos en el nombre de Jesús. He visto muchísimos milagros de esto. He visto gente
que después de una oración como esta, al día siguiente va, se hace la prueba y descubre que sus niveles están normales. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Esos son los últimos tiempos, y las señales de los últimos tiempos es que también habrán milagros verdaderos. No son milagros engañosos, son milagros verdaderos, en donde Dios se complace decir que Él está contigo. Camila Jamie, pido oración por mis hijas. Así es, Camila, Dios hará un milagro en tus hijas. La distancia, el lugar donde estén, en el nombre de Jesús. Padre, milagros, Señor, sobre esas muchachas, sobre esas niñas, en el nombre de Jesús de Nazaret. María Fernanda Oviedo Flores, pido por mi familia, por mis hijos, por todas las personas, que Dios guíe todo, y le pido que ore mucho por mí. ¿Cómo no, María Fernanda? Padre, en el nombre de Jesús. María Fernanda, que Dios te dé sabiduría, gracia, entendimiento. Que por nada estés afanosa, y que Dios opere en los anhelos y deseos que tienes en tu corazón. Así que sé que es esas lágrimas, sé que es ese sentimiento, o sea, eche fuera todo sentimiento que te ha estado afectando. Ese es el tiempo más bien para comenzar a que haya un cántico nuevo. Recuerda, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esta palabra va para María Fernanda, pero hay alguien que está diciendo, yo también la tomo para mí. Así que recuérdalo, deleítate, gózate, gocémonos, que Dios tiene todo en su mano, que desde antes de nacer Dios tenía un plan perfecto para nosotros, que Él está en medio de esto. Dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hay una mesa, hay una copa que rebosa, que tiene Él después del valle. Hay una mesa aderezada delante de nuestros enemigos. Significa que va a haber triunfo, significa que va a haber bendición. Así que recíbalo en el nombre de Jesús. Por Delio, ¿cómo está Delio? Delio Vargas, orar por mis hijos. Claro que sí, Delio, claro que sí. Recuerda que tus hijos están bajo la promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, Delio, por tus hijos, que la mano de Dios esté sobre tu casa, sobre esos hijos, que sean fuertes, que crezcan, que no se desvíen a ninguna ideología extraña, ajena a la enseñanza de Dios, que sean tierra fértil para la palabra de Dios, tierra fértil para el Espíritu de Dios, y tierra sellada para que ninguna enseñanza que no sea bíblica, cristocéntrica, pueda pegar en sus vidas, en el nombre de Jesús. Iliana Vázquez, por un dolor en el hombro derecho. Claro que sí, por favor, póngase la otra mano sobre su hombro. En el nombre de Jesús, hablo a esa coyuntura, hablo ahora mismo a esa articulación. En el nombre de Jesús, dolor, vete. En el nombre de Jesús, se acomoda, levántelo, bájelo. Declaro ahora mismo que el dolor se va, que el dolor ya no está. En el nombre de Jesús, ahora mismo sobre tus huesos, todo síntoma de artritis, todo aquello que se afectó, en el nombre de Jesús se acomoda y eres sana en el nombre de Jesús. Testifique de lo que Dios ha hecho. Por Martita Álvarez, por sanidad. Nela está internada por la vesícula. Oramos por ella y oramos por la gente que está en los hospitales. Padre, en el nombre de Jesús, por Nela, por su vesícula, en el nombre de Jesús de Nazaret, milagro para que sea limpia, para que sea pura, para que esa vesícula, sus tejidos se regeneren, para que toda formación, si hay algún endurecimiento de partículas o todo aquello que esté obstruyéndola, toda infección o todo lo que esté afectando a esa vesícula, ahora sea limpia, y declaro sanidad sobre esa vesícula en el nombre de Jesús. Por Ruth Carrillo, por sanidad, por mi tía Cecilia Centeno Valverde, para que fue diagnosticada con cáncer.
Claro que sí. Vamos a orar, Cecilia, en el momento en que escuches y veas este programa, en el nombre de Jesús, voy a referirme, hablo ahora mismo, hablo a tu cuerpo, hablo ahora a tus células, hablo a tus órganos dañados en el nombre de Jesús. Mando ahora vida y no muerte. Declaro vida y no muerte, no en mi nombre, en el nombre de Jesús. Declaro esta palabra. Yo no puedo llegar allá y tocarte, pero por esta palabra eres sana en el nombre de Jesús. Se inicia un proceso de vida, restauración, recuperación y sanidad completa. Se sana en el nombre de Jesús. Se activa la vida en ti en el nombre de Jesús. Nancy Flores, oración por mi familia. Nancy, que Dios bendiga a tu familia. Recuerda, está escrito: cuando somos fieles a Dios, cuando seguimos a Él con todo el corazón, dice, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Que la bendición de Abraham, la bendición que es en Cristo Jesús, venga sobre ti y sobre tu familia. Recuerde, ponga a Dios en primer lugar en tu vida. Ponga a Dios en primer lugar. Invócale, ámale, sírvele. Honra a Dios con el corazón y deja que Él guíe lo que tengas que hacer. Nancy Flores, oración por mi familia. Bueno, creo que es la última, así que estamos cerrando este tiempo de oración, y personas que tal vez no pudieron escribir o que en algún momento verán este programa y ya no está en vivo, ya no voy a poder leer tu petición, pero Dios sí. Así que en el nombre de Jesús, no se olvide, séale fiel a Dios, séale fiel a Dios con todo su corazón. Honre a Dios con lo que Él te da. Honre a Dios. Recuerde que lo que nosotros le damos a Dios, Dios lo devuelve. Lo que le damos al negocio, lo que le damos, no sé, lo que gastamos en otras cosas, no regresa, eso se consume. Pero lo que se le da a Dios, Dios lo devuelve. Así que el Dios que bendijo a la viuda, el Dios que bendijo a Abraham, el Dios que bendice, escucha lo que dice la palabra, que el altar es el que santifica el oro. El altar es el lugar de sacrificio. Si yo quiero la bendición de Dios sobre mis finanzas, yo tengo que traer de esas finanzas al lugar de sacrificio para darle a Dios. Yo no te estoy pidiendo dinero para mí, yo te estoy diciendo, escucha la palabra de Dios. Sea fiel. Sea fiel. Quien es fiel en lo poco, quien es fiel en los tiempos más difíciles, imagínense lo que va a venir después. Así que creo que verás y veremos una multiplicación posterior. ¿Por qué? Porque ese es tiempo también para darle a Dios. Ese es tiempo para dar nuestra vida, pero también de lo poco que tenemos, seguir honrando a Dios. ¿Por qué? Porque de eso Dios tomará y no nos devolverá lo mismo. Dios te devolverá multiplicado. ¿Por qué? Porque así está escrito: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo. Así dice la palabra. Porque el que siembra escasamente, escasamente va a recoger. La ley de la siembra es de que no vamos a recoger abundantemente si estamos sembrando nada. Pero ese es el tiempo. Y este mensaje viene, esta última parte del mensaje viene: los milagros no se compran. Yo no estoy hablando para mí, yo estoy dándote un consejo de la palabra de Dios. Y sé que está cayendo en buena tierra. No te olvides de dejar que Dios guíe tu corazón, no sean los temores, que la fe no se apague dentro de ti. Padre, muchas gracias por la oportunidad que me has dado de poder estar en este programa compartiendo y llevando tu palabra. Gracias, gracias, Padre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Agradezco sus oraciones también, las necesito. Y por la iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.